Ahí sí. Entonces, esta es la ayudantía para la prueba 1. Tenemos, yo diría, 3 ejercicios. Entonces, vamos a tratar de hacer 2 en este módulo, después vamos a tener un recreo y vamos a volver para el final. Como les digo, esta cuestión es esfuerzos internos y flexión. Yo diría la parte de introducción a la flexión, que es la clase que vimos la semana pasada, en la que se introducía el concepto de tensión normal. Entonces, partamos por los esfuerzos internos. Esta cosa, digamos, ayudantía. Ayudantía, prueba 1. Y como les digo, en la próxima semana y está pensada en que su desarrollo no debería durar más de 2 horas. Es decir, que usen el horario del curso para resolverla. Ya. Sí, me gusta más el otro lápiz. Vamos a ver cómo se usa esto. Ya. Entonces, uno, digamos, esfuerzo interno. Entonces, ustedes deberían estar viendo el Paint, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a hacer el típico ejemplo, dado que este curso se trata de vigas y columnas. Bueno, partamos con la viga. Y lo otro que se supone es que ustedes son campeones de este juego de los esfuerzos internos. Entonces vamos a poner un apoyo acá, fijo, y un apoyo acá, deslizante, ¿cierto? Ese que le dibujan rueditas, etcétera, etcétera. Ya, esas son las condiciones de apoyo de nuestra viga. Perdón, y fíjense que la vamos a cargar con una carga distribuida. Q. Entonces va a estar cargada así. Ahí está, ¿no? Que se llama Q y que evidentemente que está en, qué sé yo, kilos por metro lineal, o toneladas por metro, o kilos por centímetro, etc. Las distancias, ¿cierto? Vamos a decir que la luz del vano se llama L y que el voladizo va a ser L partido por 2. Entonces, a obtener el diagrama de corte y momento, porque como ustedes verán, el diagrama de fuerza axial no dibuja nada porque no tenemos ninguna fuerza horizontal. Ya, es bueno ver eso al principio. Entonces, ¿cómo parte esta cuestión? Parte con el paso 1, que se llama, siempre lo mismo, siempre lo mismo, pero distinto, porque cambia el, qué sé yo, los vínculos, el problema. Ya. Se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces ustedes dibujan la viga, como su nombre lo indica, liberada de sus vínculos, pero evidentemente que esta liberación implica que aparecen las reacciones, ¿no? Llamémosle A. Entonces cuando se desconecte, no se preocupen que yo no sigo y espero que se vuelva a conectar. Entonces habíamos quedado en que, claro, en que llamamos A, B y C a los puntos notables, ¿cierto? Que se llaman, ahí lo estoy anotando con rojo. Entonces con rojo dice A, B
A, B y C. C es el extremo libre. Profe, C. dejó de compartir pantalla. Ah, Dios mío. Ahí están viendo el Paint, que me dice que está compartiendo. Ah, no se está grabando, que es peor. Ah, sí. Ahí volvió, creo. Sí, sí. No sé si me escuchan ahora, probando. Ah, Sí, ahora sí se le escucha. sí, sí. Sí, como les decía la semana pasada y la anterior y todas, cuando se corta, sigue grabando, entonces no es tan dramático. Entonces ustedes la semana cuando estudien van a poder revisar el video, que me imagino que no, los cortes como que lo suaviza un poco, porque es imposible que me esté grabando mientras se corta. Bueno, quién sabe, ¿eh? Bueno, luego de este breve comentario vamos a continuar. Dice pincel. Ya, entonces, como les decía, es A, B, C, y parece que se va a cortar de nuevo, no, ya. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, primera cosa importante, tenemos la reacción vertical A sub I, tenemos la reacción horizontal A sub X, que ya sabemos que va a ser 0, pero hay que dibujarla igual, y la reacción vertical, ahí casi me equivoco, la reacción vertical en B, que llamaremos B sub I, porque recordemos que nuestra viga tiene un pequeño sector de voladizo de longitud L partido por 2. Y ya tenemos nuestras reacciones, entonces nunca olvidar la solicitación, ¿no? Que en este caso es Q. Y por supuesto, alguno dirá, ¿por qué el diagrama de cuerpo libre es lo mismo que el modelo, ¿cierto? Inicial, solo que sin los apoyos que se traducen en reacciones. Bueno, eso es, no es más que eso. Y bueno, yo me acuerdo que siempre cuando uno estaba en la escuela pensaba, oye, ¿por qué tengo que hacer este mono de nuevo siendo que es tan parecido al otro? Mejor hago todo y rayo las reacciones en el modelo. Sí, quizá yo recomiendo que el diagrama esté siempre claro, ¿no? Porque a veces tenemos otro tipo de estructuras con un montón de solicitaciones extra y apoyos, entonces puede que se confunda el asunto. Después, paso, ¿por qué le puse paso 2 de CL en el paso 1? Bueno, paso 2, equilibrio. Y el equilibrio es la suma de fuerzas igual a 0, ¿cierto? Equilibrio estático. Entonces partimos con suma de fuerzas horizontales igual 0. Dos puntos, vamos a tener que A sub X es igual a 0. ¿Cierto? Ya tenemos nuestro A sub X que sabíamos que iba a ser 0. Después sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Y tenemos que A sub I más B sub I es igual a Q. Y aquí viene lo divertido. Q por 3L partido por 2, ¿cierto? Véanlo, esa es la distancia total de nuestra viga. Ahora le puse A sub I más B sub I es igual a Q por 3L partido por 2 porque Q está haciendo
fuerza en el sentido contrario a A sub I y B sub I, ¿cierto? Y finalmente, sumatoria de momento en A igual a C. Entonces tengo que ver quién hace girar la cosa hacia arriba, así, y quién hace girar, qué fuerzas hacen que esto gire hacia abajo, ¿cierto? Está claro que hacia abajo hace girar Q, y hacia arriba hace girar B sub I, ¿cierto? Que queda un poco tapado ahí con mi mono de qué es lo que hace girar hacia abajo, pero ahí está B sub I, ¿cierto? No se pierdan ustedes, B sub I. Ya. Entonces va a ser lo que hace girar hacia arriba, en este caso B sub I, por L, ¿cierto? Que es la distancia ortogonal desde el punto de rotación o centro en A y la línea de acción de la fuerza, en este caso B sub I. Y esto tiene que ser igual o menos, ¿cierto? Notémoslo con todos los pasos. El paso inicial sería sumar y restar igual a 0, ¿cierto? Eso sería menos Q por 3L partido por 2 y por, evidentemente, que Q se aplica o se considera para la suma de momentos como una fuerza puntual al centro de magnitud Q por 3L partido por 2, ¿cierto? Y eso está actuando a una distancia de 3L partido por 2. Héctor Alfaro acaba de llegar. 3 L partido por 2 y partido por 2, es decir, 3L cuartos. ¿Cierto? Que es la mitad de el largo de la viga. Y es el radio de giro de... y toda esta cosa igual, volvamos en rojo, toda esta cosa es igual a 0, ¿cierto? Y ahora, lo bueno de esto es que hay que simplemente resolver esta ecuación del momento. Es decir, noto que hay un L que se puede simplificar, y entonces B sub I queda solo, y paso todo para el lado derecho, es decir, Q por 9 octavos L, ¿cierto? Es decir, 9 partido por 8 Q por L, para dejarlo ordenado. Y ese es el gran primer resultado del ejercicio. B sub I es 9 octavos de Q por L. Ahora yo puedo reemplazar en la ecuación de la suma vertical y voy a poder obtener, ahí pongo reemplazo en suma de fuerzas verticales, ¿cierto? Y voy a obtener que A sub I más B sub I, que va a ser 9 partido por 8 Q por L, ¿cierto? Si es que no me equivoqué, 3 por 3, 9, 4, 8, 6, está bien. Tiene que ser igual a Q por 3L partido por 2. Es decir, 3 medios menos 9 octavos. Va a ser 12. 3 medios es 12 octavos, ¿cierto? Entonces 12 menos 9, 3. Se nos va a quedar que A sub I es igual a 3 octavos de Q por L. Y mágicamente, no mágicamente, algebraicamente hemos obtenido nuestras dos reacciones verticales. Si ustedes se fijan, 3 octavos más 9 octavos es 12 octavos, que es 3 medios.
Así que estamos bien porque la carga vertical es 3 medios de Q por L, ¿cierto? Está consignado en nuestra ecuación de equilibrio vertical. Ahí, esa es la carga total a la que está siendo expuesta la viga. Entonces ya tenemos nuestra parte 1, que es la obtención de nuestras reacciones. Ahora vamos a la parte 2, que es obtener los esfuerzos internos. Y con eso ya tendríamos una parte de la prueba cubierta, ¿no? Ahí estoy añadiendo pizarrón. Entonces nuestra viga nos queda así. Situación. La situación es esta. Tenemos A sub i, que se llama 3 octavos, ¿cierto? Tenemos B sub i, que se llama 9 octavos, es decir, 3 veces 9 octavos Q por L. Sí, fíjense que nos dio 3 veces una reacción en comparación a la otra, ¿cierto? Tenemos nuestro Q y las distancias que siempre es importante recordar. En este caso son L y L partido por 2. Entonces creo que está todo en orden y con esto en mente vamos a hacer nuestros diagramas, ¿cierto? Con el método de la sección. Entonces paso 3. 1, 2, 3. Método de las secciones, ¿sí? Porque yo voy a buscar una sección cualquiera, ¿cierto? A distancia X de alguna que yo escoja. Entonces yo voy a decir tramo A, aunque recuerden que esto es A, esto es B, y esto es C. Entonces tramo AB voy a decir 1. Ya para no perdernos tanto voy a decir asterisco, ¿no? Tramo AB. Y hago el diagrama de cuerpo libre del tramo AB con nuestro trocito infinitesimal, ¿cierto? De convención, que vamos a usarlo, qué sé yo, con el corte hacia abajo y el momento hacia arriba. Úsenlo como quieran, pero no se confundan. Vamos a usarlo así, esta vez. Así que yo corté por la derecha, así que aparece el corte B y el momento M. Tenemos nuestra reacción vertical en el extremo A, que se llama 3 octavos, ¿cierto? De Q por L. Tenemos la distancia X, ¿cierto? Hasta nuestra sección. Y no olvidar, a eso no se olvida y queda todo malo, entonces no lo hagan, nuestra carga Q. Y hemos consignado todo lo que teníamos que notar en nuestro diagrama de cuerpo libre de la sección tramo AB, ¿cierto? En la sección a distancia X de el punto A. Entonces después me queda hacer equilibrio solamente, entonces digo equilibrio vertical, suma de fuerzas en I igual 0, y se obtiene que mi conexión es inestable, dice. Quizá me voy a esperar un segundo. Ya. La suma de fuerzas vertical igual 0, entonces tengo que va a ser D, fíjense, más Q por X es igual a
3/8 de Q por L. Porque, insisto, la reacción se opone a el corte B y la carga Q considerada al centro, ¿cierto?, del tramo. Como siempre, ¿cierto?, uno considera después para el equilibrio de momento que tenemos Qx, la magnitud, pero aplicada en el punto medio, es decir, a una distancia x partido por 2 de A, ¿cierto? El punto A, no olvidemos que está en el extremo izquierdo. Entonces, si yo hago suma de momentos, evidentemente que siempre en x, suma de momento en la sección x, es igual a 0, entonces yo me paro acá, ¿cierto? A ver, con rojo, me paro en este punto y me pregunto qué fuerzas hacen que esto gire hacia un lado y qué fuerzas hacen que esto gire hacia el otro lado. Entonces, partamos con las que van en contra del reloj y son m, ¿cierto? El momento. Fíjense, ese momento hace que todo gire hacia la izquierda. Y también q por x. Entonces va a ser más q por x y por la distancia a la sección, que evidentemente que también es x partido por 2, ¿cierto? Por x partido por 2. Y esto tiene que ser igual a los momentos que hacen que esto gire para el otro lado, que en este caso es 3/8 QL, ¿cierto? Tres octavos QL por X, que es el radio de giro de la reacción vertical en A respecto a nuestra sección escogida a distancia X de A. Entonces, oh maravilla, el momento me va a quedar, a ver, el corte tampoco lo despejé, el corte va a ser, voy a anotarlo acá, B va a ser igual a 3/8 Q por L menos Q por X. Esa es la función que, como ustedes verán, es una recta. Ya. Pueden anotarle ahí recta. Y nuestro momento va a quedar m es igual a 3/8 de Q por L y por X menos, se fijan, pasa este término Q por X al cuadrado partido por 2. Esa es nuestra ecuación de momento. Entonces yo digo, después vamos a sacar los valores para saber, bueno, hagámoslo al tiro nomás, solo que esto es una parábola. Lo consigno y le doy importancia en la medida que luego vamos a tener que dibujar el diagrama, ¿cierto? Entonces, B, el corte en A, va a ser reemplazar 0, ¿cierto? Porque, insisto que, vean cómo se comporta X, es 0 en A, ¿cierto? Y en B va a ser L. Entonces nuestro tramo AB se mueve entre 0 y L. Entonces, reemplazo 0 y obtengo que el corte es 3/8 Q por L. Positivo quiere decir que va hacia abajo, ¿cierto? Según la convención que yo considere, que también se las recuerdo, no perder de vista. Acá está, convención. Ya. Y el corte en B va a ser reemplazar L, ¿cierto? En mi
función, así que voy a tener 3 octavos menos 1, es decir, 3 octavos menos 8 octavos va a ser 5 octavos, ¿cierto? 5 octavos Q por L. Sí, está particularmente malo, pero me parece que justo yo estaba hablando de reemplazar L en nuestra función corte que obtuvimos, esta recta, ¿cierto? Y se obtiene 5 octavos QL, pero negativo. Negativo, ¿cierto? Acá. Entonces, no se ha portado muy bien el internet hoy, pero es uno de los parámetros de esta suerte de realidad que nos toca. Bien. Pero con esfuerzo se logra. Entonces, vamos ahora a obtener los valores del momento. Es decir, voy a reemplazar 0 para conocer el momento en A. Fíjense, estoy anotando acá al lado de mi expresión de momento. El momento en A va a ser reemplazar 0 en mi ecuación, ¿cierto? Entonces esto va a ser 0. Si se fijan, ambos términos tienen X. Entonces va a ser 0. Y en B es reemplazar L, ¿cierto? En análogo a lo que hicimos con el corte. Entonces va a ser 3Q por L y por L, es decir, 3Q por L al cuadrado. Q por L al cuadrado. Vamos a anotar los dos términos para no confundirnos más. Entonces va a ser 3Q por L al cuadrado. 3 octavos, ¿cierto? Y menos Q por L al cuadrado, partido por 2. Y un medio es 4 octavos, entonces 3 octavos menos 4 octavos es menos 1 octavo, ¿cierto? No sé dónde quedó el lápiz ahora. Ahí está. Esto va a ser menos QL al cuadrado partido por 8. ¿Cierto? 3 octavos menos 4 octavos. Y ese es el momento en B. Entonces ya tenemos incluso los valores del momento y del corte. Vamos a buscar el tramo, el segundo tramo, que es el tramo, en este caso, CB. Voy a llamarlo tramo CB porque creo que me conviene. Porque me conviene partir desde el otro lado. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces, tramo... Este lápiz es muy raro. Voy a llamarlo azul. Tramo CB. Porque me sale muy sencillo, ¿no? Tramo CB, simplemente hago su diagrama de cuerpo libre, y si se fijan, ahora yo parto con nuestro trocito infinitesimal hacia el otro lado, así que el corte va a aparecer hacia arriba, y el momento contrario, ¿cierto? Y tenemos nuestro esfuerzo, que es la carga vertical Q distribuida, ¿cierto? Y este es el extremo envoladizo, acá está C, ¿cierto? Entonces para acá tenemos nuestra variable X. Entonces esto es lo que uno llama coser y cantar, ¿cierto? Porque si yo hubiera considerado el tramo, acá voy a hacer una pequeña disquisición. Tramo BC, es decir, al revés, o en el otro sentido, digamos,
tendría que considerar todo esto, que parte desde B hacia C, aparecen, ¿cierto?, nuestros esfuerzos como los consignamos en la convención, y aparecería A sub I, aparecería B sub I acá, y aparecería todo este tramo cargado verticalmente. Entonces, aquí voy. Si partimos del otro lado, comparen los dos tramos BC y CP. Es de menor complejidad el tramo CP como lo hemos escogido, ¿cierto? Para obtener nuevo esfuerzo. Acá va en el tramo BC. Entonces, fijémonos en el tramo CP y hago nuevamente suma de fuerzas verticales igual 0. Insisto que no estoy haciendo suma de fuerzas horizontales porque ya sabemos que no hay esfuerzo axial, porque no hay solicitaciones horizontales. Entonces, suma de fuerzas horizontales igual 0, perdón, verticales, y se obtiene que el corte, acá no hay una pequeña charada, que le puse en red, pero son pequeñas distracciones. Este es el momento, este es el corte. ¿Sí? Ya. Entonces el corte va a ser igual a Q por X, ¿cierto? Entonces si yo pregunto corte en C, va a ser reemplazar 0, ¿cierto? Esto es bueno irlo viendo en orden y decir que el corte entonces va a ser 0. Y el corte en B va a ser igual a decir que reemplazo L partido por 2. ¿Se fijan? Nuestro tramo CB va de 0 a L partido por 2 para la variable X. Entonces obtengo que es Q por L partido por 2. Después, equilibrio de momento en la sección X. Digo, suma de momento en X igual 0. Y tengo que, de nuevo el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuál de las fuerzas hace que esto gire para un lado y cuál hace que esta cosa gire para el otro? Y me fijo que tanto el momento M como la fuerza distribuida Q hacen que esto gire hacia el mismo lado. Entonces va a ser M más Q por X y por el brazo de giro, que recuerden que siempre se considera aplicada al centro y con una magnitud Q, en este caso por X, que es la distancia aplicada longitudinal. Que es lo único difícil de entender, yo diría, de la ecuación de momento, ¿eh? Aparte de los sentidos y de todo el resto. Y esto tiene que ser igual a 0 porque no hay más fuerzas que hagan momento. Así que el momento va a resultar en función de X, simplemente Q, pero por X al cuadrado y partido por 2. Es decir, es otra parábola, ¿cierto? Así como, nuevamente, el corte es una recta. ¿Por qué es importante consignarlo? Porque siempre que hay una carga distribuida, el corte va a ser una recta variable, es decir, con pendiente, distinta de 0, y el momento va a ser una parábola. Yeah. Y le preguntamos a nuestra ecuación de momento cuál va a ser el momento en C. Me dice que es 0, ¿cierto? Porque, no nos saltemos paso de reemplazar 0 en la ecuación. Ahí está, m de 0, y esto es 0. Y le preguntamos, ecuación, cuál es el momento en B, que es reemplazar L partido por 2, ¿cierto? Y me queda que es Q por L partido por 2 al cuadrado, es decir, L cuadrado partido por 4 y dividido 2, 8. Ah, ojo acá, ¿eh? Acá es positivo, así que pasa para el otro lado negativo.
Entonces nuestro momento máximo del tramo es negativo. ¿Se fijan? Entonces, ya tenemos todos los valores, podemos dibujar nuestros diagramas de esfuerzos internos. Voy a partir por B, el diagrama del corte, ¿cierto? Digamos que acá está A, acá está B, y acá está C. Entonces, en A, si se fijan en A, hay que ir a mirar estos valores, ¿cierto? El tramo AB. Y me dice que en 0 es 3/8 QL. Y lo voy a dibujar acá 3/8 QL. ¿Cierto? Y en B es menos 5/8, es decir, es mayor todavía. Por acá dije, menos 5/8 QL. Así que tenemos algo así. ¿Cierto? Una recta. Ahí está nuestro corte para el tramo AB. Después el tramo BC, con el cuidado de que nosotros tenemos el tramo CB, ¿cierto? En 0 es 0, es decir, acá 0. Y después en B es Q por L partido por 2 positivo, ¿cierto? Es decir, lo dibujamos hacia abajo. Y más o menos en proporción son 4/8, ¿cierto? Entonces es menor que 5/8. Ahí está. Y si se fijan, acá pongámosle QL partido por 2. Si se fijan, Q, es decir, Q medio más 5/8 es 9/8, ¿cierto? Fíjense en esto. Si ustedes suman esta magnitud, es decir, los dos extremos del corte en B, les da una magnitud absoluta de 9/8 Q por L, que es la reacción en B vertical, ¿cierto? Si les da algo distinto, es que está en algo se equivocaron. Entonces, al menos vamos bien. Independiente de BTR, ¿cierto? Y luego el momento. Vamos a dibujar el momento acá al lado del corte. Momento. Ya no nos queda nada, así que nos vamos a poner un poco. Diagrama de momento. Dice en A 0, ¿cierto? A ver, marquemos acá A, B y C. Para que no nos confundamos. Entonces en A es 0. Ahí, 0. Después, en B es menos Q por L partido al cuadrado, perdón, partido por 8. Es decir, va por arriba. Y es menos Q por L al cuadrado y partido por 8. Y en C es 0, ¿cierto? Si vamos a ver, claro, los valores del tramo CB, en C es 0, es decir, 0 acá, y en B es menos, de nuevo, Q por L al cuadrado partido por 8, nos tiene que dar igual, ¿cierto? Entonces, esta cosa, uno puede decir que es del tipo claro, yo sé que son parábolas, por eso los dibujo así, pero aquí la sorpresa, yo estoy apuntando que es negativo sobre
negativo sobre el apoyo y positivo en el vano, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Aquí es cuando se despierta la curiosidad del estudiante, ¿no? Y de la estudiante. Bueno, vamos a ver el mono inicial, nuestro modelo, y yo estoy diciendo entonces con mi dibujo que la deformación de nuestra viga es de este tipo. Fíjense, me lleva bastante parecido a lo que uno esperaría. Es decir, se tracciona en el vano por abajo y en el apoyo se tracciona por arriba. Fíjense, a ver, la tracción va en rojo, ¿eh? Ahí hay tracción y acá se pasa para abajo. Entonces, hay un punto de inflexión en la deformada. Y ese punto de inflexión siempre se marca cuando el momento es cero. Es decir, acá. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer el momento positivo máximo, ¿cierto? Porque acá tenemos un momento negativo máximo, que es el menos Q por L al cuadrado partido por 8. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se obtiene ese momento positivo máximo? Y quizá sea una pregunta de la prueba, pero se obtiene con la parábola, ¿cierto? Esta. Con nuestra parábola del tramo AB. Estoy hablando de esta parábola, ¿cierto? Si ustedes estudian esa parábola, van a obtener, por lo pronto, ¿cómo obtienen el punto donde el momento es cero? Simplemente diciendo, oye, m igual a 0, entonces digo que 3 octavos q por L y por X menos q por X al cuadrado y partido por 2 es igual 0. Entonces me van a dar valores de L, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo esta cuestión? Saco factor común. Vamos a seguir acá. Saco factor común X y voy a obtener que esto es 3 octavos de L menos, Q, 3 octavos Q por L menos Q por X partido por 2 es igual a 0. Si yo multiplico por 2 partido por Q, se me va ese 2 y me queda 6 octavos L es igual a X. Entonces, cuando X sea 3 cuartos de L, es decir, acá, fíjense en el mono, esta distancia es L partido por 4. ¿Se fijan? Porque me dio que el momento es 0 a una distancia de 3 cuartos L. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando el momento y sus instantes estelares, ¿cierto? Otro instante estelar que yo les decía era el momento positivo máximo, y ese se obtiene buscando el vértice de la parábola. Es decir, si yo sé que la parábola es m igual 3 octavos q por L y por X menos Q por X al cuadrado partido por 2 y busco su vértice, voy a encontrar el momento positivo máximo. ¿Y cómo encuentro el vértice de la parábola? Hay dos posibilidades. Yo voy a usar la derivada, ¿cierto? Que es igualar 3 octavos Q por L menos Q por X, que si se fijan es el valor de la ecuación del corte. 3 octavos QL menos QX. Es decir, si yo igualo el corte a 0, el momento es máximo, que es una frase que no olviden, ¿eh? Cuando el corte es 0, el momento es máximo. Entonces yo igualo el corte a 0. Y qué sé yo, anoto con rojo. Cuando
el corte es 0, es 0, el momento es máximo. Entonces veamos cuánto me resulta antes del corte comercial. Dios mío. Ay, ay, ay. Entonces vamos a dejar esto ahí. Resolviendo la ecuación de que mi corte continúo, ¿cierto? 3 octavos QL menos QX es igual a 0, entonces saco el factor Q y tengo que X es igual a 3 octavos de L. Es decir, justo, evidentemente que así se comportan las parábolas ruines y corrientes, justo en la mitad de esta distancia. Entonces, es simétrica la parábola respecto a ese 3/4 L que nos dio entre los dos ceros. Y es evidente, ¿no? Es como pensar en cómo es la parábola, cómo se comporta entre sus dos raíces. Simétrica. Entonces nos tenía que dar que el momento máximo o el vértice está en el centro de las dos raíces. Momento máximo. Es por eso que es importante conocer el comportamiento de la parábola. Momento máximo en el vértice. Yo creo que este es el momento máximo positivo, ¿no? Entonces, momento máximo positivo, yo reemplazo esta X en mi ecuación, es decir, 3 octavos QL por 3 octavos L, ¿cierto? Estoy reemplazando X por 3 octavos, menos Q por 3 octavos L al cuadrado, y todo esto partido por 2. Y con un poco de paciencia se logra, ¿cierto? Vamos a ver, jugando con el álgebra de esta básica, es que es 9 partido por 64, Q por L al cuadrado, y menos 8 al cuadrado 64 partido por 2, 128, ¿cierto? Entonces queda Q, en este caso 9 también, 9, ya me quedo enredado, 9, pero partido 128, Q por L al cuadrado. ¿Sí? Porque 3 al cuadrado es 9, 8 al cuadrado es 64, 64 por 2, 128. Entonces me queda que el momento positivo en el vano es 9 partido por 128 QL al cuadrado. ¿Se fijan? Porque 9 partido 64 es 18 partido 128 y menos 9 es 9. Este es el momento. Y si se fijan, este momento es la mitad. No, no es la mitad, es menor. Porque 9 partido 128 es un cuarto de un octavo, ¿cierto? Porque 16 dividido 128 es un octavo. Entonces estoy comparando, simplemente es menor, es casi un cuarto del momento negativo. ¿Se fijan? Es casi la mitad, es un poco más que la mitad, ¿sí? Claro, porque 828 es la mitad de 16,128, que es un octavo. Estoy comparando en la recta de los reales, es casi la mitad del momento negativo, un poco más, ¿cierto? Entonces, siempre el ejercicio termina con este estudio de relaciones y magnitudes, ¿cierto? Un poco más. Fantástico. Entonces ustedes anotan al final, acá, que este momento positivo es 9, 128 avos de QL al cuadrado. Y ahí yo diría que el ejercicio está terminado. ¿Ok? Ok.
Entonces dejemos este video. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejar el video y el pizarrón. Y nos vamos a juntar en media hora. Es decir, 11:20. Para hacer un pequeño ejercicio respecto a el concepto de flexión en una viga. Que es similar a esto, ¿cierto? Básicamente aquí no decimos la palabra flexión, pero esto es flexión de una viga que está apoyada y que tiene un voladizo. Entonces, dejar de compartir. Y basta de grabar.